Eh, pueden encontrar el canto Contigo María en YouTube del grupo Atenas, un grupo católico muy famoso que tiene música muy linda para aquellos que quieran también pues elevar un poco el espíritu de vez en cuando y escuchar nuestra música católica es tan hermosa. Muy bien, hoy entonces es nuestra primera clase de hoy, la primera clase de Biblia, que llamamos, ¿verdad?, Encuentro con la Biblia 1, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento. Entonces hoy vamos a dar los primeros pasos, como los niños cuando llegan a la escuela, que empiezan a aprender a leer, empiezan a aprender a escribir. Entonces es un momento un poco, ¿verdad? Yo sé, difícil porque vamos a comenzar a abrirnos a una realidad nueva, que es la Biblia, que no es fácil, es difícil, porque hay que entenderla en la lengua en la cual fue escrito. Entonces no podemos comprender solamente el escrito en español, sino que tenemos de vez en cuando que ir a la fuente, ¿verdad?, original, que es la Biblia escrita en hebreo, en griego y algunas partes, pequeñas partes en arameo. Tenemos que entenderla en profundidad para poder nosotros fundamentar nuestra fe católica. El que no conoce la Biblia, pues se deja engañar muchas veces por los hermanos protestantes que a veces toman fuera de contexto un pequeño texto bíblico y ya de ahí empiezan a atacar a la Iglesia Católica, cuando nosotros, ¿verdad?, como Iglesia Católica tenemos la Biblia desde hace muchos, pero muchos años atrás, desde el momento en el cual fue escrita. Entonces tenemos que conocerla bien, en profundidad. Y un católico ignorante es un futuro protestante. Entonces tenemos que ser católicos que conozcamos en profundidad la Sagrada Escritura, la Biblia, y vamos a hacer este curso, un curso bastante, digamos, de alguna manera profundo, porque recuerden que vamos a tratar de comprender el Antiguo Testamento tal y como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Cuando vamos al seminario, que vamos a estudiarlo en profundidad y a hacer preguntas profundas, filosóficas bien profundas. Entonces, por eso les voy a pedir que lleguemos, ¿verdad?, a la profundidad del curso. No tampoco tomen miedo como que, wow, qué difícil va a ser. No. Vamos a tratar siempre de responder sus preguntas. Yo sé que es muy difícil para todos intervenir. Ahora ya son un grupo bastante grande, casi 100 personas, bueno, 100 cuentas de Zoom, porque a veces en una cuenta de Zoom hay familias conectadas, hay parroquias, hay grupos de religiosos, etcétera. Entonces, somos un grupo más grande, más de 100 personas, mucho más de 100 personas. Entonces, es difícil poder intervenir, pero a mí me gusta que intervengan, que podamos dialogar ¿verdad? Cuando haga preguntas, intervengan sin miedo ninguno. Igual también cuando tengan ustedes preguntas, pues pueden hacerla. Para que no se les olvide la pregunta, a veces lo que hago es que les digo, escríbanla en el chat de Zoom, pueden escribir la pregunta y así como que es más fácil a la hora de responder, porque tal vez si una persona está ahí como que con la pregunta y quiere hacerla y entonces tal vez se le olvida, tal vez se le pasa, etcétera. Entonces, si lo escriben en el chat, la pregunta, pues es más fácil para mí revisar en el chat y voy respondiendo a medida que van apareciendo las preguntas. No tengan miedo ninguno en lo absoluto de preguntar, porque aquí estamos para eso. Además, las preguntas me ayudan mucho a poder comprender hasta qué punto ustedes están comprendiendo o no el material que les estoy dando. Las preguntas me ayudan también a guiar la sabiduría por dónde es que ustedes quieren profundizar, porque a veces si yo tal vez estoy hablando de un tema en específico y tal, y me voy tal vez por ese tema pensando que ustedes están entendiendo o que eso les interesa, y sin embargo una pregunta me puede ayudar a enfocar cuál es realmente ese punto que ustedes quieren conocer más en profundidad. Entonces, las preguntas son muy positivas, muy buenas. Yo siempre les animo
hagan sus preguntas y las pueden escribir en el chat. Y bueno, si tenemos oportunidades también de que ustedes participen y hablen, pues también la pueden hacer cuando tengan su intervención. Mientras tanto, vamos a, a tratar de guiar de alguna manera el conocimiento por los libros de la Biblia. Obviamente no vamos a poder ver todo el Antiguo Testamento. Tampoco es que todo el Antiguo Testamento sea igual de importante. Hay aspectos que son muy, muy relevantes. Por ejemplo, la creación del mundo. No podemos compararla con, por ejemplo, con algunos textos del libro de los números, donde nos dice simplemente números de cifras de las tribus. Entonces, sí que toda la Biblia es importante, sí que también forma parte de la Biblia todo esto que les estoy diciendo, pero hay textos que son mucho más importantes que otros. Entonces, nosotros vamos a tratar de ir a lo más importante, porque incluso cuando estudiamos en el seminario estas asignaturas, nosotros no vamos a textos que, digamos, tienen poca relevancia, sino que vamos a los textos más relevantes y vamos y hacemos exégesis bíblica. Exégesis quiere decir una especie, digamos, de interpretación de la Biblia. Cuando decimos voy a hacer una exégesis, es qué interpretación yo hago de ese texto bíblico. Es más o menos lo que se hace en las homilías, para que usted más o menos un poco entienda. El sacerdote trata de hacer un exégesis del texto bíblico que se ha leído. Igual también no se hace solamente en la misa, se hace también en encuentros espirituales, cuando a veces nos encontramos para estudiar la Biblia y decimos, bueno, vamos a tomar un texto bíblico y vamos a hacer una exégesis, o un día de oración que hacemos una exégesis bíblica. Bueno, la exégesis bíblica se hace de muchas maneras. Entonces vamos a aprender a hacer la exégesis bíblica, pero acuérdense que la diferencia entre la exégesis bíblica católica y la exégesis bíblica protestante es que la exégesis bíblica católica tiene una, digamos, un magisterio. El magisterio quiere decir todo ese cúmulo de sabiduría que la Iglesia ha obtenido durante todos los siglos, que nos ayudan a entender un texto bíblico a través también de ese magisterio. O sea, la Iglesia nos ha ayudado a través de estos eh, años, digamos, desde la creación de la Biblia, la composición, la traducción, ¿verdad? Primera que hace la primera de la Biblia de los 70, que hace San Jerónimo, y luego todo el compendio, digamos, de exégesis que la Iglesia ha hecho a través de los años, con la interpretación que hace, por ejemplo, el Papa o alguno de los obispos, y eso nos va ayudando como magisterio a poder entender el texto. Porque acuérdense que los textos bíblicos no son sencillos. De hecho, la exégesis protestante es diferente porque ellos agarran un texto bíblico y cada quien lo interpreta al modo suyo. Por eso es que hay tantas iglesias protestantes, porque cada quien interpreta el texto bíblico como a él le parece y ya listo, y se crea una iglesia aparte porque dice, no, no estoy de acuerdo contigo, y crean una iglesia aparte. La diferencia es que en la iglesia católica nosotros no vamos a interpretarlo como nosotros creemos que debe interpretarse, sino como la iglesia a través de los años lo ha interpretado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una sabiduría de más de 2000 años interpretando un texto bíblico que es el mismo de hace 2000 años, pero que ahora tenemos más sabiduría. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y la iglesia nos ha ayudado a ir interpretando cada texto bíblico que nos encontramos. Entonces, fíjense que la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante, que yo digo iglesia protestante, pero me gusta siempre decir secta, porque no todos los protestantes son iglesia. De hecho, eso es otra cosita que me gustaría acotar con ustedes, porque hablamos mucho de los protestantes, pero en los protestantes hay un grupo que son iglesias, que son las iglesias tradicionales. Los ortodoxos, si le llamamos iglesia ortodoxa, sea rusa o sea griega, pero los ortodoxos son iglesia, porque éramos la misma iglesia junto con nosotros, solo que en el año 1054
a través del cisma de Oriente se divide la iglesia en dos, el Oriente y el Occidente con el Papa, con sede en Roma, y el Oriente pues va a tener diferentes sedes. Digamos la más importante, Bizancio o Constantinopla, como la conocemos, pero es iglesia, y de hecho se llama iglesia católica ortodoxa. Entonces los ortodoxos son iglesia. Igual los anglicanos, que también a través del cisma de Enrique VIII, pues hubo una ruptura, pero era también parte de la iglesia católica, y por lo tanto, esa religión o esa denominación, digamos, de alguna manera le llamamos iglesia episcopal o anglicana, ¿verdad? Anglicana, que es el original. Episcopal es acá en Estados Unidos que le pusieron ese nombre, pero es la misma iglesia anglicana. Entonces, esa es iglesia. Entonces, es importante hacer la diferenciación porque cuando decimos, por ejemplo, bautistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, son sectas, no son iglesia. Entonces tenemos que identificar las iglesias tradicionales y las sectas, no por darles menos importancia, sino para saber que una cosa es la iglesia instituida por Jesucristo, que lamentablemente se fragmentó, o sea, se dividió. La diferencia es que era una sola iglesia y se fragmentó, digamos, en dos o en tres, pero siguió siendo la iglesia fundada por Jesucristo, aunque obviamente sabemos que ellos que son protestantes también, las iglesias tradicionales, ortodoxos, anglicanos, son protestantes, pero son iglesias protestantes, no son sectas. La diferencia de iglesia a secta es que la secta es una persona de la iglesia que sale y se funda una iglesia suya, a su manera. Entonces no es la iglesia fundada por Jesucristo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los anglicanos, en el caso de los ortodoxos, es la misma iglesia fundada por Jesucristo, solo que se fragmentó, se dividió, se separó. ¿Ya? Eso es una diferencia a que una persona, como por ejemplo en el caso de Lutero, se va de la iglesia y él funda una iglesia a su manera. Entonces él es el fundador, no es Jesús. Las sectas tienen fundadores, o sea, tienen fundadores en un año determinado, en un país determinado. Sin embargo, las iglesias no. Las iglesias son fundadas por Jesucristo, la misma iglesia fundada por Jesucristo, que lamentablemente, como les decía, vuelvo y repito, se dividió, pero no es una creación aparte. Las que hicieron creaciones aparte son el movimiento luterano, Calvino, que también hizo lo mismo, se separó de la iglesia católica y fundó su iglesia calvinista, que de ahí obviamente salen también otras denominaciones, y de ahí todo el movimiento, eh, por ejemplo, el movimiento pentecostal, el movimiento evangélico, que tiene diferentes ramas, pero ellos son una persona que sale de la iglesia y se crea su propia iglesia. Ellos son fundadores de sus propias sectas. Entonces, eso a mí a veces me cuesta trabajo incluso recordarme para decírselos, pero es bueno que ustedes lo tengan presente y entrar en la mentalidad de que una cosa es la iglesia, que es la iglesia fundada por Jesucristo, y otra cosa son las sectas, ¿verdad? Sectas son las fundadas por hombres. Iglesia es fundada por Jesucristo. Y las iglesias tradicionales fundadas por Jesucristo, como sabemos, son la iglesia católica, la ortodoxa y la iglesia anglicana. Digamos, son las más grandes, pero también está la iglesia copta, pero es una iglesia muy pequeña en Egipto, que no les voy a hablar porque obviamente es casi prácticamente pequeñita, pequeñita. Entonces, eso les quería decir para que sepan por qué la iglesia hace una exégesis diferente a la exégesis que hacen las sectas. La iglesia hace una exégesis con miles de años, ¿verdad? 2000 años de sabiduría, de entendimiento, etc. Las sectas, sin embargo, hacen diferente. Las sectas hacen una exégesis basada en ellos, en lo que ellos creen. Y por eso es que se fundaron, por ejemplo, el movimiento pentecostal, por ejemplo, que fundó
diferentes iglesias, porque no es solamente una sola secta, el pentecostalismo, sino que ellos fundan diferentes ramas del pentecostalismo. Y es por eso, porque cada quien toma un texto bíblico y dice, no, ¿sabes qué? Ya no estoy de acuerdo contigo, yo lo interpreto a mi manera y listo. En el patio de su casa pone 4 o 5 bancos y ya funda una supuestamente iglesia, ¿verdad? Pero sabemos que es una secta porque fundada por hombres, interpretada por hombres, la escritura. Entonces, la diferencia con la iglesia católica o las iglesias tradicionales es que nuestras iglesias, la interpretación se hace por años y años y años de sabiduría, de comprensión, ¿ok? Entonces eso es importante que lo tengamos presente para que no nos dejemos engañar, porque a veces nos pasa que estamos dialogando con algunos de los protestantes, entonces hay que identificar que ellos no pertenecen a una iglesia, que pertenecen a una secta fundada por un hombre, y que no nos dejemos de dejar engañar porque simplemente vienen con una Biblia bajo el brazo. Ustedes ven que lo hacen mucho los testigos de Jehová, lo hacen también mucho los mormones. Entonces, no, ellos son fundados por hombres. De hecho, ellos saben quién es el fundador de ellos, solo que ellos a veces no quieren hablar de su fundador, porque a veces les da como vergüenza decir que el fundador de ellos es un americano, que al final es un americano que fundó el movimiento mormón y los testigos de Jehová. Entonces, nosotros, sin embargo, somos fundamentados en Jesús y hemos sido fundados por Jesús, y nuestra exégesis bíblica, cuando agarramos la Biblia, no es lo que yo interpreto, no es lo que yo pienso de esa escritura, sino lo que la iglesia piensa, porque han pasado años y años para construir una sabiduría. No puedo venir yo y, no, pues a mí, pues se me pega la gana de interpretarlo de esa manera. No, porque esa no es la verdadera exégesis, esa no es la verdadera interpretación. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos por qué las homilías, por ejemplo, por qué muchos libros escritos en la Iglesia Católica para la comprensión de la Biblia, por qué muchas veces la misma Iglesia Católica no promueve, digamos, ventas de Biblia y tengan la Biblia y tal, por lo mismo, porque muchas veces lo que pasa es que si una persona interpreta la Biblia a su manera, se va listo a crear una iglesia aparte, diferente a cualquiera de las otras. Bueno, no una iglesia, una secta, pero ustedes ya comprenden, ¿no? Entonces, es importante que sepamos por qué muchas veces pasa que queremos que la Biblia sea estudiada, para que no caiga en manos de alguien que dice, pues yo la vengo y la interpreto a lo que yo pienso, lo que yo creo y listo. No, porque muchas veces lo que tú crees no es lo que te inspira el Espíritu Santo, sino que muchas veces el mismo demonio en la orejita te está poniendo muchas veces una cizaña y no vas a interpretar bien la palabra de Dios, porque para interpretar la palabra de Dios se requiere el Espíritu Santo, pero no todas las personas que interpretan la Biblia tienen el Espíritu Santo, porque muchas de ellas tienen muchas veces contradicciones. Entonces en la iglesia hay una misma interpretación, por eso es que en la homilía o ustedes ven en las enseñanzas del Papa, de los obispos, hay una interpretación que viene dada por lo que la iglesia a través de los años ha interpretado. Porque fíjense que después de los escritores bíblicos, vino una época que fue la época patrística de los padres de la iglesia. Se llaman padres de la iglesia, no quiere decir que sean padres en el sentido de que el padre de la iglesia como nosotros los sacerdotes, sino se referían, padres de la iglesia, se referían a aquellos estudiosos de la Biblia, estudiosos de la doctrina, que fueron los que escribieron justo después que se terminó de escribir la Biblia. Entonces, prácticamente son personas que tienen una relación muy grande con la Biblia porque conocieron a aquellos escritores bíblicos, lo que son un poquito posteriores, o sea, la época patrística. Recuérdense que comienza después del último libro, ¿verdad?, del Apocalipsis, y se vienen escribiendo después interpretaciones de la Sagrada Escritura, interpretaciones de la liturgia, etc. Y ahí tenemos Orígenes, Tertuliano, tenemos San Agustín, tenemos a muchísimos
grandes escritores, unos santos, otros no son santos, pero son grandes estudiosos de la Biblia, son padres de la iglesia, todos son llamados padres de la iglesia, sea Orígenes, sea Tertuliano, sea San Agustín, Santo Tomás de Aquino y los demás. Primero los padres de la iglesia y luego los teólogos. El padre de la iglesia fue un periodo de la iglesia determinado que fueron justo después de, de la última escritura de la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cosas que ustedes preguntan, que es muy bueno tener presente. O estas preguntas ya yo las iba a responder. Fíjense, ustedes son muy inteligentes. Me han puesto las preguntas que yo tenía ya pensado hablarles. Padres, materiales como diapositivas y otros de cada clase serán enviados por WhatsApp. Vanesita, al final de la clase les va a explicar eso, porque ella es la encargada de todo lo que son materiales. Ella siempre manda por WhatsApp. Ustedes ven que el grupo de WhatsApp no es un grupo abierto, en el sentido de que no todos pueden publicar, porque si no la gente empieza a mandar cosas lindas, a veces son buenos días, etcétera, pero se va confundiendo los materiales con los mensajes de las personas, entonces solamente se puede publicar ahí los administradores, por lo tanto ahí en ese grupo de WhatsApp ustedes van a tener todos los materiales. Ahí ella va a mandar, incluso la clase es grabada, para si alguien llegó tarde y quiere ver la parte que se perdió, o si alguien por alguna casualidad pues tuvo que ir a misa o tiene que ir a algún lugar y no pudo, vaya, se perdió la clase, tiene posibilidades también de ver la grabación. Entonces ella siempre está pendiente de todo, incluso los materiales que nosotros vemos acá, ella siempre todo ese material se los comparte por WhatsApp. Buenas noches, padre. ¿Por qué muchas personas dicen que nosotros estamos adorando el mismo Dios? Muy buena pregunta. En realidad, cuando nosotros hablamos de adoración a Dios, todos adoramos al mismo Dios en el sentido de que obviamente existe un solo Dios, no existen dos dioses ni tres dioses. Existe un solo Dios, eh, solo que el modo de adorarlo, el modo de entenderlo es diferente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a los testigos de Jehová, es muy diferente, porque incluso ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen solamente en el Padre. Entonces, ya podemos decir que es el mismo Dios, entre comillas, es el mismo Dios, pero no es el mismo Dios en el sentido de que para ellos Dios es solamente el Padre. Para nosotros, Jesús es Dios. Y Jesús, junto con el Espíritu Santo, reciben una misma adoración y gloria, como decimos en el credo. Entonces, por lo tanto, para nosotros Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos, Dios es diferente. Entonces, digamos que entre comillas sí es el mismo Dios, porque obviamente cuando decimos Dios, el Señor, etcétera, bueno, nos referimos supuestamente al mismo ser, pero el modo de relacionarnos con él es diferente, el modo de entenderlo es diferente, el modo también de comunicarnos es diferente porque, por ejemplo, nosotros utilizamos la intercesión cuando hablamos de la intercesión de María, de los santos, etcétera. Ellos no, ellos no. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Igual también hay otras religiones, como por ejemplo las otras religiones monoteístas, digamos que si tú hablas con un judío, te va a decir, pues sí, tenemos el mismo Dios, sí, porque los judíos también creen en Dios Padre como Dios, pero los judíos no creen en Jesús como Dios. Entonces, digamos que sí es el mismo Dios, porque ellos no es que tengan un Dios aparte, diferente, pero no es la misma manera y no es tampoco la misma realidad de Dios, porque para nosotros Dios es también Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ellos no creen en eso, por lo tanto, para ellos Dios es un poquito diferente. Ahora, no podemos decir, no, ellos tienen otro Dios como si fuera, qué sé yo, Pedro y acá Pablo. No, no son dos dioses diferentes porque no existen dioses diferentes, un solo Dios. Pero
de diferentes maneras se adora y de diferentes maneras se interpreta. Entonces, tengamos en cuenta que cuando decimos que es el mismo Dios, es para entender que existe un solo Dios, no existen varios dioses, pero la manera es diferente. Yo no puedo decir como que, me voy con los judíos ahí a orar con ellos y tal, porque es el mismo Dios. No, porque obviamente ellos no van a adorar a Dios de la misma manera que tú lo adoras. Entonces, por eso es diferente. El Papa se reúne con las religiones de todo el mundo, incluso con los politeístas, o sea, con los que creen en varios dioses, pero generalmente es para juntos buscar la paz, por ejemplo, un mensaje de paz para el mundo, un mensaje de reconciliación entre todos los hermanos, en contra de la guerra. Por ejemplo, ahora el Papa estuvo en Azerbaiyán, si mal no recuerdo, los nombres se me confunden cuando son Pakistán, Uzbekistán, etcétera. Pero estuvo reunido con todas las religiones del mundo, representantes de todas las religiones del mundo, no solamente los cristianos, sino también de otras religiones. Y la idea es orar por la paz y crear un documento final que fue leído por una obispa anglicana, pero es para, digamos, simbolizar la paz, pero sabemos que obviamente somos diferentes enfoques, diferentes religiones. Nuestra religión es religión católica, representada por el Papa Francisco, que estuvo presente. Las otras religiones es para ayudar a la comunión de todo el mundo en favor de la paz, ¿ya? Pero no es, por ejemplo, ahora que tú digas, no, pues la iglesia anglicana se parece a la de nosotros, incluso tienen la misa parecida. Ustedes van a una misa anglicana, es casi muy parecida a la nuestra, pero nosotros no tenemos la comunión en ese sentido con la iglesia anglicana, entonces no podemos ir, por ejemplo, vamos a una iglesia anglicana, vamos a comulgar, listo, ¿no? Bueno, si estás en peligro de muerte o si no hay otra opción, pues obviamente uno lo hace porque el bien espiritual ante todo. Pero recuérdense que son diferentes modos de alabar a Dios, diferentes enfoques, aunque el Dios sea el mismo, porque obviamente es un solo Dios. Igual también pasa eh, con el Islam, ¿verdad? Con los musulmanes. Los musulmanes también tienen, ellos le llaman Alá, ok, pero Alá es Dios, es lo mismo. Entonces, sí podemos decir que es un solo Dios. Ellos lo llaman Alá, nosotros lo llamamos Señor, los testigos de Jehová incluso lo llaman Jehová, etcétera. Pero es que es uno solo. Pero el enfoque de la religión es muy diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, que no es que porque seamos uno mismo, pues tú vas a decir, ok, los musulmanes, pues es igual, yo me voy a una mezquita y listo, es igual porque es el mismo Dios. No, es el mismo Dios, pero el modo en el cual nos relacionamos con él es muy diferente. ¿Ok? De hecho, yo voy a retomar esto del tema de Jehová porque esa es mi primera clase de hoy, pero quería responder esto también. ¿Cuál es la Biblia que debemos tener? ¿La latinoamericana es buena? Muy buena pregunta, porque esto es otra cosa que siempre aclaramos al inicio. La Biblia que nosotros seguimos es la Biblia de Jerusalén. Es la Biblia más apegada digamos de alguna manera, a la original. Eh, yo les voy a enseñar, déjenme ver si logro aquí enseñarles la carátula. La Biblia de Jerusalén la pueden encontrar en muchos sitios. No es sencillo de encontrarla porque es una Biblia de estudio, por lo tanto, tal vez en unas librerías cristianas la tienen. No en todas las iglesias hay. Si por ejemplo dices, no, yo voy a mi parroquia a comprarla, probablemente vas a comprarla y no exista la Biblia de Jerusalén. Pero este, puedes buscar en alguna librería cristiana, católica, digamos, ¿no? Alguna librería católica, puedes encontrarla. Los que viven en Estados Unidos, pues Amazon la tiene, no hay problema ninguno, pues ahí si la quieren encargar de Amazon. Pero nosotros seguimos la Biblia de Jerusalén. Hay una Biblia de Jerusalén latinoamericana, porque es diferente a la Biblia latinoamericana, ¿no? La Biblia latinoamericana es muy buena también, pero no es la traducción que nosotros seguimos para el curso de Biblia.
¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. No es la Biblia que utilizamos para el curso de Biblia, porque la traducción de la Biblia de Jerusalén es mucho más apegada al original. Entonces nosotros siempre tratamos de ir al original para buscar la fuente de digamos, de la escritura. A veces les va a pasar que yo les voy a dar un texto y van a decir, ay, pero yo tengo la de Jerusalén y no coinciden. No todas las de Jerusalén tampoco coinciden, así que no se rompan la cabeza con esto. Traten de buscar una Biblia, si tienen una Biblia que no sea una Biblia protestante. Esto sí es importante. Puede ser una Biblia católica. Si puede ser la Biblia de Jerusalén, brillante, genial. Si no tienen la Biblia de Jerusalén, si tienen solamente, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, pues brillante también, genial. Pero que no sea la Biblia protestante. Porque lamentablemente, por ejemplo, las que son Reina Valera son protestantes. Todas esas Biblias que dicen Jehová y tal son protestantes. Esas Biblias no las usamos para nosotros. Si ustedes quieren, esa deséchenla completamente, pero si ustedes no quieren votarla porque dicen, yo no puedo votar una Biblia por tal cosa, porque esas Biblias están mal traducidas. Entonces, no las usen. Simplemente si no quieren votarla, traten de desecharla de alguna manera, pero no usen la Biblia esa, ni tampoco se la den a nadie, a no ser que ustedes quieran pues, dársela a una gente que ya es protestante y no va a influenciar en su fe, pero ni siquiera se la den a nadie. Esas Biblias que son Reina Valera, que uno se da cuenta porque al abrir la primera página lo que dice es generalmente o editorial Reina Valera o de alguna manera la Biblia del Nuevo Mundo, creo que también tienen ellos. Esas deséchenla completamente porque esas no son la Biblia católica. Las Biblias católicas, cuando abras la Biblia católica te vas a dar cuenta porque tienen una hojita donde dice con licencia eclesiástica y está firmada por un obispo de una conferencia episcopal, un obispo de cualquier parte del mundo, pues ya te da la licencia eclesiástica de que es una Biblia católica. Las primeras páginas ustedes se van a dar cuenta por eso, porque casi todas las Biblias católicas tienen una hoja que dice con licencia eclesiástica. Entonces ya ahí ustedes se dan cuenta de que es una Biblia católica. Les voy a enseñar cuál es la Biblia que nosotros recomendamos. No es que tampoco es que tengan que comprar esa porque dicen, no, pues yo no la quiero comprar o no puedo comprarla, etcétera. Tampoco es que tengan que hacerlo obligatoriamente. Simplemente yo se las recomiendo para que ustedes sepan cuál es la que nosotros recomendamos. Bueno, aquí está la página de Amazon porque es la que me salió, pero no tienen que comprarla obligatoriamente de Amazon. Hay también en librerías católicas y hay algunas iglesias que la tienen, algunas parroquias que la tienen. Por ejemplo, aquí Amazon la está vendiendo a casi $25, lo cual es, digamos, un precio bastante aceptado. Estaba 33, pero ya lo han bajado. Si ustedes ven aquí delante, siempre dice, las Biblias de Jerusalén dicen Biblia de Jerusalén. Esta, por ejemplo, es la Biblia de Jerusalén latinoamericana específicamente. Y bueno, es letra grande. Hay otras Biblias de Jerusalén. Creo que lo tiene Amazon. Por ejemplo, esta, Reina Valera, esa no. Esa la pueden desechar completamente porque esa es protestante. Pero si ustedes buscan Biblia de Jerusalén, les va a aparecer varias. ¿Ven? Aquí le va a aparecer una mucho más, esta es mucho más profunda, pero bueno, cuesta mucho más, cuesta casi $50. Esta Biblia de Jerusalén, que es una edición revisada y aumentada, pero no tienen que obligatoriamente comprar esa. Tienen esta latinoamericana, que es la verde, con la Virgen de Guadalupe delante. Bueno, tienen esta otra también, que es como un poco más manuable.
Y bueno, pues tienen también estas que son Biblias de Jerusalén, simplemente estas no son latinoamericanas, estas son más estilo español, pero son incluso mucho más caras, ven, los precios son mucho más caros. La Biblia de Jerusalén la más aceptada, digamos, desde el punto de vista de precio, es la Biblia de Jerusalén latinoamericana, en letra grande, que incluso el costo es incluso menor. Esta otra que es latinoamericana no es esta que ustedes ven aquí debajo, que es como roja. Esa es la que tienen muchas personas porque incluso es más económica, pero la traducción no es igual. No está mal, no está mal, se puede usar. Si tienen esa, también la pueden usar. No es que tampoco tienen que cambiar de Biblia. Pero si ustedes quieren hacer una inversión que dicen, bueno, pues yo quiero apegarme más al original o quiero estudiar la Biblia más en profundidad, pues yo les recomiendo, la que nosotros recomendamos es esa verde, Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esa era otra cosa que tenía para decirles. Qué bueno que me la preguntaron, porque, mm, porque ellos dicen, Jehová, voy a hablar sobre eso, porque es mi clase de hoy, precisamente comenzar con ese tema. Así que voy a dejar esa pregunta para el final, porque eso lleva un poquitico de tiempo, entonces voy a dejarlo para el final. Me han dicho, en la Biblia dice que debemos llamar solo Padre a Dios, que Él es celoso y Padre solo Él. Eso es un texto bíblico que hay obviamente una confusión. Lamentablemente, lo que pasa es que, acuérdense que la Biblia muchas veces cuando dice algunas cosas, tenemos que entenderla e interpretarla en su conjunto, no solamente ese texto. Porque si el texto nos dice, ¿verdad?, de llamar solo a Dios, Dios es el único Padre, etcétera, etcétera. Pero recuerden que nosotros, los seres humanos, llamamos a Dios Padre porque nosotros imaginamos a Dios como si fuera un padre. Pero Dios no es padre, Dios es mucho más que un padre. Porque un padre puede incluso pegarte, un padre podría incluso ofenderte, un padre podría incluso hacer muchas cosas que Dios nunca va a hacer. Entonces Dios no es padre, Dios es mucho, mucho, mucho más que un padre. Solo que nosotros, Santo Tomás decía, nosotros llamamos a Dios Padre por analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Analogía quiere decir como por comparación, pero no es una comparación en realidad, sino es como una comparación, pero superlativa. Ya es como cuando yo digo, por ejemplo, el viento, por ejemplo, para que ustedes sepan, y el soplo. Yo soplo con la boca y digo, eso es como el viento, pero alguien te puede decir, no, pero, o sea, sí, se parece, pero nada que ver, porque el viento es muy fuerte y tu soplo es poquito. Entonces, eso se llama analogía. Analogía es cuando yo uso algo humano para representar algo más grande, pero mucho, mucho, mucho más grande, pero para yo poder entenderlo en mi cabeza, como no lo entiendo tan grande, entonces busco la analogía en el ser humano, algo que sea más chiquito, que me pueda ayudar a entender. Y por eso yo digo, ven, el viento es así, y soplo con la boca. Pero sabemos que eso no es el viento en realidad. El viento es mucho, mucho más grande que lo que yo pueda soplar con mi boca. Entonces, pasa lo mismo con la palabra Padre. De hecho, Santa Teresita del Niño Jesús pasó toda su vida, años y años, meditando sobre qué cosa es Padre. Y eran horas y horas y horas y horas meditando, porque es muy difícil poder entender. Fíjense que cuando nosotros le llamamos a Dios Padre, no es porque Dios sea un padre, Dios es mucho, 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 mucho más que un padre, mucho, mucho más que una madre. Entonces, pero claro, lo hacemos por analogía, para decir, bueno, es como si fuera un padre. Entonces, cuando le decimos, llamemos solamente Padre a Dios, es para entender que Él es el Padre universal, es el Padre por encima de todos los padres, es el Padre
supremo, es el Padre mayor, mayor, pero mucho, mucho más grande que cualquier Padre, más que nada, más que Padre, Él es Dios. Entonces, así le podemos responder a a la persona que nos dice, a solo a Dios podemos llamar Padre. Ok, tú cuando naciste tenías un papá y ese es tu Padre, ¿no? Pues es lo mismo aquí. Cuando decimos padre a alguien en la iglesia, por ejemplo, porque lleva un título de padre, es como cuando le decimos padre a nuestro padre biológico. Dios va a ser siempre mucho más grande que eso. Dios va a ser mucho más grande que un padre. Entonces, no es que llamemos a Dios solo a Dios Padre, porque Padre también tenemos un Padre biológico. Lo que tenemos que entender es que Dios es el Padre de los padres, es el universal, el más grande de todos. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, es importante que entendamos esto porque lamentablemente los protestantes siempre se van por la tangente y siempre van como al pie de la letra a decir, oye, mira, en la Biblia dice que solo Dios es Padre. Sí, ahí dice que solo Dios es Padre porque Él es el Padre perfecto. Pero no quiere decir que fuera de Dios no hayan padres. Claro que hay padres. Mi padre biológico es un padre, mi padre espiritual es un padre. Ahora bien, cuando yo hablo de Dios Padre, ya no tiene nada que ver con eso, es mucho más grande. ¿Ya? Entonces eso es importante que nosotros lo entendamos y se lo expliquemos a ellos. Cuando decimos solo Dios Padre, porque Él es el Padre omnipotente, el superior, el supremo. Pero hay también otros padres que le llamamos, pero son los padres chiquititos, digamos así, o sea, minúsculas, ¿no? Lo podemos poner en minúscula. Y el Padre con mayúscula es Dios. Y es celoso porque, claro, obviamente, si tú colocas lo que es de Dios en alguien diferente, pues Dios es celoso. Pero Dios es celoso cuando yo estoy quitándole el amor hacia Él y se lo estoy dando a otra gente. Pero cuando yo le digo padre a mi papá biológico, Dios no puede estar celoso, porque Dios sabe que Él es mi padre por excelencia, el más grande, el primero, el universal. Pero tengo también un padre biológico. Entonces Dios no se pone celoso por el padre biológico. Al contrario, él tuvo también un padre adoptivo que fue José. Y seguramente le habrá llamado padre a José, porque era su padre adoptivo. Vivió con él mucho tiempo, por lo menos hasta los 30 años. Entonces Dios no se pone celoso por eso. Dios se pone celoso cuando tú le quitas el cariño a él y se lo das a otro. Ahí sí Dios es celoso. Si tú, por ejemplo, en lugar de amar a Dios, entonces colocas el amor de Dios en un ídolo, en cualquier ídolo, en el cigarro, en la música, en otra persona, en el juego, en cualquier cosa, que tú le quites lo que pertenece a Dios y lo coloques en otra parte. Pero Dios no es celoso porque sería ridículo pensar que Dios es celoso porque yo llame padre a mi papá biológico. Sería ridículo porque Dios sabe que no tiene nada que ver con ese padre, porque Dios es muchísimo más grande que el padre biológico. ¿Ya? Padre Humberto, buenas noches. ¿Cómo entender a un Dios trino? Nos va a tocar hablar de eso, no ahora, porque obviamente esto es Antiguo Testamento. Cuando demos la primera clase del Nuevo Testamento, que vamos a hablar del prólogo de San Juan, donde trata San Juan en el prólogo de explicar la Trinidad, ahí vamos a estudiar en profundidad. Es un poco difícil, yo lo sé, pero bueno, yo les voy a ayudar entre la teología y la filosofía a entender por qué Dios es trino, por qué Dios es tres personas, pero es uno solo. Acuérdense que llamamos Dios trino porque son tres personas. Desde el punto de vista filosófico, persona digamos, es una entidad
que es diferente a lo que es la naturaleza y la esencia. Son cosas un poquito profundas, pero no se las voy a adelantar ahora porque tenemos que terminar todo este curso para cuando empecemos Biblia 2, el Nuevo Testamento, podamos entender la diferencia entre ser, esencia, naturaleza y persona. Entonces ahí vamos a entender por qué Dios es uno solo, pero en realidad tres personas. No lo vamos a entender, obviamente, porque ni siquiera San Agustín logró entenderlo. Recuerden el pasaje de San Agustín caminando por la playa y pensando en la Santísima Trinidad y encuentra un niño que está echando el agua del mar en un hoyito que había hecho en la arena. Y San Agustín le dice, ¿y qué estás haciendo? Y dice, voy a echar todo ese mar aquí en este hoyito, en la arena. Y San Agustín dice, no, no vas a poder, imposible, que todo el mar no ves qué grande es, ¿cómo va a caber ahí en ese hoyito tan pequeño? Y el niño le dice, más fácil cabe ese mar en este hoyito que el misterio de la Santísima Trinidad en tu cabeza, en tu cerebro. Era un ángel, obviamente, el que le reveló esto a San Agustín. Entonces, no vamos a entender el misterio de la Santísima Trinidad porque es como un mar grande en nuestra pequeña inteligencia humana, pero vamos a tratar de acercarnos poquito a poco a poder comprender qué es lo que la Iglesia cree de un Dios trino, eso sí. Pero no les aseguro que lo van a entender porque acuérdense que va a ser imposible poder comprenderlo en su totalidad porque es como el mar, no va a caber en nuestra mente. El niño que le decía es más fácil vaciar todo el mar en un hoyo de la arena que el misterio de la Santísima Trinidad en nuestro cerebro, que es muy chiquito, y el misterio de la Santísima Trinidad es muy grande. Pero sí vamos a tratar de entenderlo como San Agustín lo entendió, que fue uno de los que más se acercó, y como lo entendió Santo Tomás de Aquino también, que fue otro de los grandes teólogos trinitarios. Ya, porque las iglesias no tienen nada que ver con el Papa, el Vaticano, son ortodoxos y franciscanos y no tienen estatuas, solo son fotografías, cuadros. Eso me dejó confundida, padre, porque ahí es donde inicia todo. Mira, muy buena reflexión la tuya. Ahora, te voy a explicar. En la Tierra Santa, en Jerusalén, hay ortodoxos, pero hay también católicos. Los franciscanos son católicos, católicos igual que tú y que yo. Los franciscanos son los custodios de lo que tiene la Iglesia Católica en Jerusalén, que no es todo, obviamente, porque acuérdense que como los ortodoxos formaban parte también de nuestra propia iglesia, ellos tienen una parte. Por ejemplo, si ustedes van al Santo Sepulcro, van a encontrar una parte ortodoxa, una parte católica, que es la que tienen los franciscanos. O sea, la parte católica la tienen los franciscanos. Está dividido. Es el mismo templo, pero está dividido en dos. Lamentablemente está dividido porque las iglesias cuando se dividieron, pues el Santo Sepulcro lo dividieron en dos. Igual creo la Basílica de la Natividad en Belén también. Hay otras partes donde hay ortodoxos, no en todas, pero sí en varias. Eh, yo sé que es un poco contrastante porque los iconos de ellos, las imágenes son un poquito diferentes, pero no es tan mal, solo que simplemente las imágenes de ellos son más bizantinas, son imágenes un poquito más antiguas. Usan mucho incienso, hay muchos incensarios por aquí, por allá. Se van a encontrar muchísimas imágenes y telas y todo eso, porque esas iglesias ortodoxas usan mucho eso, pero no es muy diferente a nuestra iglesia católica. Entonces, no te sientas confundida porque en realidad es la misma iglesia, solo que ellos tienen, ellos se dividieron y bueno, tienen diferentes obispos. Ellos no tienen como nosotros al Papa, uno solo. Ellos tienen diferentes obispos en diferentes diócesis y cada uno es como, digamos, el jefe de su iglesia. Nosotros tenemos al Papa que es el jefe de todo. Ellos no. Pero no te sientas confundida porque incluso si ustedes van a los católicos de Ucrania o Bulgaria, de esos lugares que son orientales, ustedes van a ver casi lo mismo que los ortodoxos. Y son católicos también. Solo que ellos al tener una cultura diferente, pues tienen un poquito de imágenes diferentes, usan más incienso, etcétera. Pero no es que sea
mucha diferencia, como por ejemplo los protestantes sí, tienen mucha diferencia con nosotros. Entonces en Jerusalén se van a encontrar la iglesia ortodoxa, se van a encontrar los coptos también, un poquititos, pero te van a encontrar y se van a encontrar a los católicos que están representados por los franciscanos, que hay en muchas partes, no solamente en el Santo Sepulcro, se lo van a encontrar también a los franciscanos, por ejemplo, en Belén, se lo van a encontrar también en se los van a encontrar también en Galilea, ¿verdad? Que es el lugar donde en Nazaret, donde vivió Jesús y tal, hay también presencia franciscana, toda esa es presencia de la Iglesia Católica. Y allí fue donde inició todo, sí, pero lamentablemente es donde menos fe hay, porque ahí los judíos no se convierten al cristianismo ni creen en Jesús. Los poquitos cristianos que hay, los católicos que hay, o cristianos en general, son los musulmanes que se convierten al catolicismo. Casi ningún judío se convierte, solo hay poquitos musulmanes que se convierten. Entonces, sí, lamentablemente donde todo inició es donde menos fe hay, pero bueno, Jesús mismo ya lo dijo, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra y toda esa serie de cosas. Saludos, padre. ¿Se puede orar o participar en alguna actividad con los protestantes? Esta pregunta es interesante. Yo les diría, traten de, con los protestantes, de hacer la menor cantidad de cosas posibles, porque lamentablemente ellos te envuelven mucho y mucho más fácil caer en discusiones con ellos. Entonces, si pueden evitarlos, evítenlo. Claro, hombre, si por ejemplo hay un funeral y bueno, tenemos que orar y bueno, también hay protestantes, pues, pues oramos con los protestantes. El Papa ora con los protestantes cuando hay una oración por la paz una vez al año, hace la oración por la paz y visita, o sea, los protestantes vienen a Asís y en Asís oran todos juntos con el Papa. Sí, no es que sea la peste que no podamos, pero si hay algún protestante que te dice, ven al culto conmigo y tal, yo te diría, no lo hagas porque estás participando en un modo de culto que no es el católico. Entonces, yo aconsejaría cuando hay algo que, por ejemplo, sí merece la pena. No sé, eso hay un funeral, entonces, claro, obviamente, en favor del difunto, pues si tenemos que orar todos juntos, oremos. O si, por ejemplo, hay algún enfermo y vienen protestantes a la casa, pues oremos todos juntos porque el bien del enfermo es lo más importante. Pero así, si no hay nada, yo diría que es mejor evitarlo, ¿verdad? No participar en actividades con protestantes. ¿Por qué no se pueden usar las Biblias protestantes? Bueno, las Biblias protestantes, el problema es que ellos han hecho cambios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, como ellos no creen en Jesús como Dios, ellos quitaron la parte del prólogo de San Juan, donde San Juan dice, la palabra era Dios y estaba con Dios, o sea, diciendo que Jesús, que es la palabra, habitó entre nosotros y Él es Dios y estaba con Dios antes de la creación del mundo, etc. Han quitado esas partes, otras las han modificado completamente, porque acuérdense que cuando uno hace una traducción, lamentablemente si no te apegas a la traducción como tal, te puedes ir hacia el lado extremo de interpretar a tu manera y escribir las cosas a tu manera, y eso es lo que pasa con los protestantes. La Biblia protestante, ¿por qué la llaman Reina Valera? Porque esa es la editorial. Yo supongo que sean los apellidos de las personas que compraron ese editorial y los editores, que seguramente tenían como apellido Reina y Valera, entonces le pusieron ese nombre a la Biblia. Pero en realidad no es que sea la Biblia Reina Valera, sino que es la Biblia con la editorial Reina Valera que viene de allí. Entonces, la Biblia misionera, no sé a cuál Biblia misionera te refieres, porque hay varias ediciones misioneras. Hay misioneros protestantes también que tienen Biblias misioneras, entonces hay que tomar en cuenta eso, que no sea protestante. Ya les digo, si tiene licencia eclesiástica, generalmente siempre en la primera página viene
la licencia eclesiástica. Entonces no hay problema ninguno porque son Biblias católicas. Biblia de Navarra, sí la conozco, también es bien, más estilo español, pero está bien, es una Biblia que puede usarse. Vuelvo y repito, yo siempre aconsejo la Biblia de Jerusalén, pero si ustedes tienen ese otro tipo de Biblia y quieren usarla, pues perfecto. No va a ser textualmente igual. Acuérdense que a la hora de traducir, obviamente, textualmente igual no vamos a encontrar nunca nada, porque hay siempre diferencia a la hora de hacer o sea, de conformar la oración, pero el texto es el mismo, ¿no? Es como alguien que dice, y Jesús salió, y etcétera, y que el otro tal vez dice, y Jesús caminó, o sea, acuérdense que el modo de traducir puede ser diferente, pero lo esencial es que el mensaje sea el mismo. Una Reina Valera sirve para trabajar con apologética, con evangélicos, en paralelo con la Biblia de Jerusalén. No sería mala idea porque estás tomando la Biblia de ellos para hacer apologética, pero podría ser como un arma de doble filo porque podrías no encontrar allí lo que buscas y no traducido al modo que tú estás acostumbrado con la Biblia de Jerusalén, que es el original. Pero bueno, si alguien que es protestante y tiene la Reina Valera y tú obviamente le dices, pero busca tal versículo y ellos lo buscan y tiene una traducción más o menos aceptable, pues yo diría que está bien como apologética. Tengo la latinoamericana y Jehová porque es el nombre a Dios. Yo pienso que la latinoamericana no tenga Jehová, pero bueno, porque la latinoamericana es católica. Si ves el nombre Jehová es porque son protestantes y yo les voy a explicar ahora, ya les digo que esta es la clase. Si no me da tiempo hoy, pues será el lunes que viene, pero es lo que quiero explicarles sobre Jehová. Explique por qué no se puede usar la Biblia protestante. Como les decía, si usamos la Biblia protestante, lamentablemente vamos a tener una traducción que no es la original. Entonces, por eso no usamos la Biblia protestante, porque si yo, por ejemplo, les mando, vamos a buscar tal versículo y buscan en la Biblia protestante y la Biblia protestante puede que esté adulterado, no quiero decir que toda la Biblia protestante está adulterada, pero sí muchas partes de ella, entonces no vamos a poder estudiar originalmente la Biblia. Es como que yo les diga, por ejemplo, a ver, ¿qué les parece si vamos a estudiar ¿cómo se llama? El discurso del presidente de Estados Unidos, que habla en inglés? Si tú buscas una traducción español de alguien que hizo la traducción mal, pues no vas a estudiar bien profundamente el discurso porque te está dando cosas que no son las que dijo esa persona. Pero lo mismo pasa con la Biblia protestante, vas a encontrarte cosas que no dijeron. Igual también hay libros que faltan, que son los deuterocanónicos. Entonces, no aconsejo la Biblia protestante absolutamente para nada. Igual también usan el nombre de Jehová, que es un nombre equivocado de Dios, y les voy a explicar por qué. Padre, tengo la Biblia de Jerusalén, nueva edición totalmente revisada, perfecto. Esa es la que puedes usar. En mi Biblia dice imprimatur es validez como Biblia católica. Sí, el imprimatur es validez como Biblia católica, pero tienes que buscar licencia eclesiástica, porque temo que algunas Biblias protestantes puedan tener también su imprimatur. Imprimatur es simplemente que lo imprimieron, pero ya el hecho de poner imprimatur en latín quiere decir que debe ser católica, casi 100%, pero asegúrate bien que lo sea. ¿Por qué decimos que la iglesia es católica, apostólica y romana? Mi duda es por qué es romana. Si Jesús nació, vivió, predicó y murió en Israel. Muy buena esta pregunta tuya. Esta es más la historia de la iglesia, pero se la voy a explicar. Miren, decimos que la iglesia es católica, apostólica y es romana. O sea, cuando decimos romana es porque la sede de nuestra iglesia está en Roma. ¿Por qué no decimos de Jerusalén? Porque, ¿qué pasa? Pedro, que acuérdense que fue el primer papa al cual Jesús le dijo, toma las llaves del reino de los cielos, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pedro se fue a Roma. Pablo también.
Pero digamos que Pedro es el más importante porque es el primer papa. Entonces, él asume la sede de Roma, ¿ya? En Jerusalén se quedan otros apóstoles, Santiago el Menor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no podemos decir Iglesia Católica Apostólica de Jerusalén, porque no, la iglesia, a pesar de que fue fundada en Jerusalén, digamos, nuestra sede se cambió de Jerusalén a Roma por el hecho de que Pedro se fue a Roma, como Andrés se fue a Constantinopla. Por eso es que la sede de la iglesia ortodoxa está en Constantinopla, porque el apóstol Andrés se fue allá. Andrés es el fundador de la iglesia oriental. Entonces, por eso es que decimos que somos iglesia romana, por el hecho de que, acuérdense que en aquella época la sede del imperio romano, Jerusalén y todo, estaba en Roma. Entonces Pedro quiso ir allá para predicar y hacer crecer la iglesia desde Roma, y por eso es que entonces le llamamos romana, porque la sede de nuestro líder, que es el Papa, que Jesús escogió como el apóstol Pedro, se fue a Roma, allí vivió, allí murió y allí le dio, en ese sentido, la iglesia continuidad a través de los otros papas. Después de Pedro vino Lino, después de Lino vino Clemente, Clemente romano, de hecho que era un romano, que fue el tercer papa, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano. Y así sucesivamente, la iglesia fue fundada en Roma y así creció. Entonces, por eso decimos que somos iglesia romana. Porque si dijéramos iglesia católica, apostólica, ortodoxa, es otra, es diferente. Entonces, nuestra iglesia es romana, ¿ok? Y porque tenemos también ritos romanos, que eso es muy importante, porque hay varios ritos. Está el rito oriental y está el rito romano. El rito oriental es el rito ortodoxo. El rito romano es el rito nuestro, es el modo de celebrar la misa nosotros. Entonces, por eso es romano. Acuérdense que todo está basado en después, cuando ya Jesús muere, muere y resucita, y bueno, asciende al cielo. Los apóstoles van cada uno a lugares diferentes. Nosotros nos guiamos por quién, por Pedro, porque fue el primer papa, el primero que Jesús colocó al mando de los apóstoles, y por lo tanto la iglesia la fundó en Roma, la iglesia de Pedro. Yo tengo la Biblia de Navarra, pero Jesús nos enseñó que Dios es vuestro Dios. Sí, si usan la Biblia de Navarra, puede usar vosotros, vuestro, por el hecho de ser española. Pero bueno, no entiendo en realidad la pregunta tuya, pero sí, sí puede pasar eso. También Juan Pablo I dijo que Dios, bueno, ahí no sigue la oración, no sé qué quisiste decir, pero ya, me imagino que quieres decir que Juan Pablo I dijo que Dios era madre. Sí, es un texto muy hermoso. Juan Pablo I, que duró apenas 33 días, fue el primero que habló de Dios como madre, como diciendo, Dios también es madre. O sea, en el sentido no femenino ni nada de eso. Acuérdense que es el sentido universal de la maternidad. O sea, Dios es como una madre también, ¿no? En ese sentido. Es como cuando le decimos a un papá, tú eres como si fueras un papá y mamá a la vez, ¿no? No estamos diciéndole que tenga otro sexo ni nada, sino que simplemente es como si fuera una madre. Entonces ahí se empezó a hablar también de la maternidad de Dios, ¿verdad? Y hay textos muy hermosos también donde dice, si una madre te abandonara, ¿verdad? Por más que mala que sea, dice, yo nunca te voy a abandonar. O sea, Dios es mucho más que eso. Buenas noches, Padre, por favor, que de ayudar, que apologeta, que quiere decir en la Biblia. Apologeta son aquellos que defienden la fe, la apologeta. Si quieres saber sobre eso, la apología es el estudio de la defensa de la fe. Es cuando tú defiendes la fe. Por ejemplo, yo soy católico y me defiendo contra un protestante, estoy haciendo apologética. ¿Okay? Yo tengo la Biblia de la Misión Continental. Sí, estas Biblias son también
ediciones muy buenas que se hicieron para misiones determinadas. Vuelvo y repito, la de Jerusalén me parece la más apegada, pero estas también son buenas. La latinoamericana, versión pastoral, perfecto, también pueden usarla. Dios habla hoy, sí, también la pueden usar. Dios habla hoy también es edición católica, pero siempre busquen delante la licencia eclesiástica. ¿Cuántas iglesias fundaron los apóstoles? Son muchas, porque en realidad cada uno de ellos fue a diferentes partes del mundo, pero no es que fundaron diferentes iglesias en el sentido de, o sea, ellos fundaban diócesis en realidad. Claro que se llamaban iglesias también, la iglesia de Roma, la iglesia, por ejemplo, ustedes recuerdan en las cartas de San Pablo que San Pablo dice, le escribo a la iglesia de la Odisea o, bla, 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 o lo que sea. En realidad no le está escribiendo a una iglesia aparte, diferente, está escribiendo a la misma iglesia, solo que le llaman la iglesia como nosotros tenemos entendido hoy, por ejemplo, la iglesia de Santa Clara o la iglesia de San Francisco. En ese sentido es la iglesia local, ¿verdad? Entonces ellos fundaron iglesias locales, pero todas pertenecían a la Iglesia Universal Católica Romana con sede en Roma, porque el Papa estaba en Roma. Ellos estaban en diferentes partes, en diferentes ciudades, como incluso Santiago el Mayor, ustedes saben que llegó a lo que es hoy Santiago de Compostela en España, predicando y fundando iglesias, pero fundando iglesias locales, pero él pertenecía a la Iglesia Universal, o sea, a la misma iglesia que pertenecía el Papa, obviamente. O sea, no es que fundaron diferentes iglesias diferentes a nuestra iglesia católica, sino que fundaban iglesias locales. ¿Ok? Es como, digamos, como mini diócesis. Incluso ellos también ordenaron obispos, que eran los encargados de esas iglesias locales. Después los obispos tuvieron necesidad de ordenar sacerdotes porque ya no bastaban, y entonces ordenaron sacerdotes y también diáconos porque ya no bastaban por la cantidad de trabajo que tenían. ¿Ya? Pero los obispos, los apóstoles, lo primero que hicieron fue fundar iglesias locales y ordenar obispos. La Biblia católica es completa y la de los protestantes incompleta, y por esa razón yo como cristiano evangélico católico auténtico no puedo entablar diálogo con ellos. Sí, exactamente, porque la de ellos es incompleta. Padre, buenas noches. Son buenas las preguntas, pero es si con el tema o la clase de hoy. Sí, yo el problema es que siempre quiero trabajar las dudas de todos porque me parece siempre importante ir a las preguntas, pero ya vamos a entrar en el tema de hoy y vamos a ir dejando también otras preguntas para ir contestando en las diferentes clases, porque el lunes próximo vamos a tener la oportunidad también de seguir con las preguntas y vamos todos los lunes a tener oportunidades también de colocar sus preguntas en el chat. Bueno, la última que tengo acá es, padre, una pregunta. San Juan le quita a los testigos de Jehová, ¿qué versículo le quitan? En realidad es el prólogo, es el capítulo 1 y lo modifican, no es que lo quitan completamente, sino que lo modifican específicamente donde San Juan dice, el verbo se hizo carne, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Esa parte, ellos, los testigos de Jehová, la omiten, ¿verdad? Porque ellos no creen en Jesús como Dios y por eso es que para ellos digamos, es contradictorio tener escrito eso y luego pues predicar otra cosa. Bien, voy a compartirles la pizarra. Le voy a compartir la pizarra porque voy a empezar a hablarles del tema de hoy, que es el tema sobre el nombre de Dios, ¿verdad? Antes de empezar a hablar en la Biblia del nombre de Dios, ¿verdad? Que es lo primero que encontramos. Yo quería explicarles esto que es muy importante. Les estoy compartiendo la pizarra, seguramente la ven, está en blanco completamente. Voy a empezar a escribir ahora para que ustedes lo tengan en cuenta. Déjenme ver si
Ok, aquí me da espacio. Voy a escribir. No, este está muy grueso. Voy a utilizar la pizarra para que ustedes vean lo que me estoy refiriendo cuando hablamos del nombre de Dios. Yo voy a escribir el nombre de Dios en hebreo. Lo voy a escribir como lo escriben los hebreos, de atrás para adelante, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Lo voy a ir escribiendo despacio para que ustedes vean cómo se escribe y ustedes tengan en cuenta cuál es el original nombre de Dios que los hebreos utilizaron para llamar a Dios. Entonces, ellos hacen esta pequeña, déjenme hacerlo un poquitito más grande para que se vea bien. Ok, esto. Después usan esto. Ustedes no lo van a entender mucho porque acuérdense que los hebreos escriben, las letras son diferentes a las nuestras en español. Ellos escriben como si fuera así. Lo escriben de atrás para adelante, ¿verdad? Como yo se los escribí. De atrás para adelante, ese es el nombre de Dios. Para ellos, ese es el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios, ellos no podían pronunciarlo. Y como ellos no podían pronunciarlo, le quitaron las vocales. Lamentablemente, le quitaron las vocales y entonces dejaron solamente las consonantes, que son 4. Entonces, voy a explicarles. Miren, esta primera que ustedes ven que yo hice, que déjenme cambiar el color para explicarles a qué me refiero. Esta aquí, que estoy circulando con azul, esa, ¿verdad? Que es como una especie de apóstrofe. Es en realidad, a ver, les voy a buscar un color diferente para que ustedes lo vean, el verde. Esa es como si fuera la pronunciación de una Y. ¿Ok? Entonces, vamos a entonces a ir a la segunda que ustedes ven acá. Se las voy a marcar también con azul para que vean. Esta que está aquí, que parece como si fuera una casita, pero que no está completa del todo. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que es una H, ¿verdad? Es como la pronunciación de una H, porque acuérdense que hay que hacer la traducción del hebreo, que simplemente son como pinturitas, a nuestros idiomas, ¿verdad? Puede ser al español, inglés, etcétera, que utilizamos este alfabeto. Bien. Entonces, esta otra que parece un bastoncito, no, perdón, aquí es, déjenme hacerle, no, voy a borrar acá que hice. Sí, espérese. No, esto voy a dibujar acá bien porque quiero que me quede. Ok, ya. Esa que parece un bastoncito es lo que nosotros utilizamos como la W o la W, ¿verdad? Que en algunos sitios le dicen la W y otros le usan la W. Esa es esa, que parece como un bastoncito. Y la última, que ustedes ven que es la casita cerrada, que es la misma esta segunda, es igual que esta que nosotros estábamos viendo, ¿ok? Es la misma, es una H igual. Entonces vamos a colocarla aquí, la H, ¿ok? Entonces, ya yo tengo la traducción del nombre de Dios, pero que son puras consonantes. ¿Por qué? Acuérdense lo que les estaba diciendo. No pronunciaban el nombre de Dios. Al no poder pronunciar el nombre de Dios, lo dejaron en consonante, porque solo en consonante, ¿cómo tú pronuncias esto? No hay pronunciación. No hay manera de poder pronunciarla porque no tiene vocales. Y al no tener vocales, no puedo pronunciarla. Pero eso lo usaban ellos, muy común. Incluso muchas otras cosas, voy a quitarles ya cómo se escribe porque necesito que ustedes vean otra cosa. Es como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si ustedes ven, por ejemplo, escrito,
Si ustedes ven escrito esto, son puras consonantes. Son puras consonantes, pero ustedes saben qué significa, ¿verdad? Si ustedes ven esto aquí en Estados Unidos, en cualquier parte, ustedes saben que eso quiere decir boulevard. Todo el mundo sabe que esas consonantes quieren decir boulevard. Pero por una cuestión de hacer las cosas rápidas, porque lo ponen muchas veces escrito en las avenidas y tal, y entonces para no escribir boulevard tan largo, entonces ponen simplemente estas consonantes. Pero todo el mundo sabe que quiere decir boulevard, ¿verdad? Entonces le pasaba lo mismo a los judíos. Los judíos simplemente, ellos decían, ya tengo las consonantes. Voy a borrar esto, ¿eh? Ya tengo las consonantes, no me hace falta colocarle vocales porque yo sé qué significa. Y es el nombre de Dios. Ahora, yo les voy a poner las consonantes que debería llevar esta palabra, ¿verdad? Entonces, las consonantes adecuadas se las voy a colocar en rojo para que lo vean bien. Se las voy a colocar en rojo. Aquí va una consonante que es la A. Y aquí va otra consonante que es la E. ¿Verdad? Entonces, debería pronunciarse Yahvé, ¿verdad? Como ustedes lo ven que está escrito, Yahvé. Y el nombre de Dios, según los judíos, es como si fuera el sonido de la respiración. Ellos incluso, porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y si tú les preguntas cómo se pronuncia el nombre de Dios, ellos te dicen, es como si fuera la respiración. Tú tomas aire, ¿verdad? Inhalas y exhalas. Y dice, ese sonido es como el sonido de Dios, porque cada vez que respiramos, estamos pronunciando el nombre de Dios. Entonces, pega tanto con esto que nosotros, los católicos, le llamamos ya ve. ¿Ven? Es como el sonido de la respiración. Es como ya ve, ya ve. Es el sonido de la respiración. Yahvé en realidad es el verbo ser o estar. Acuérdense que Dios dijo, yo soy el que soy. Es el verbo que se usa para, ¿verdad? Los judíos usan para el verbo ser, yo soy el que estoy, Yahvé. Entonces, aquí es donde nosotros, si vamos a buscar el original del nombre de Dios, lo podemos encontrar en la palabra Yahvé, que es el nombre adecuado de Dios. ¿Qué pasó con los protestantes? Ahora les voy a explicar. Voy a le voy a borrar estas vocales para que ustedes entiendan qué pasa con los protestantes. La palabra Adonai, que se usaba mucho para decir el Señor, Adonai quiere decir el Señor. De hecho, es una palabra que se usa mucho en hebreo. Los hebreos la usan. Ellos incluso para llamar a Dios lo llaman Adonai, que Adonai quiere decir el Señor, ¿verdad? Como nosotros decimos el Señor, entonces ellos usan Adonai. Adonai es el Señor. ¿Qué hicieron los protestantes? Entonces ellos hicieron una confusión muy grande, que es un error garrafal grande. Ellos utilizaron estas vocales. Utilizaron la A, utilizaron la O y utilizaron la A. La Y no, porque es considerada como si fuera una consonante. Entonces, agarraron solamente las vocales de Adonai con un cambio, porque se podía decir Adonai o Edonai, porque el Señor se pronuncia de las dos maneras, ¿verdad? En hebreo se puede decir Edonai o Adonai, es de la misma manera. Entonces ellos tomaron esta, la E, y la colocaron acá.
Entonces vamos a colocarla acá. La O la colocaron acá y la A la colocaron acá. Y entonces ellos pronunciaron Jehová. Y de ahí se quedó Jehová, Jehová, Jehová. En realidad el original es Jehová. Pero al final, en español, la pronunciaron como Jehová. Pero su pronunciación es Jehová, Jehová. Esto es un error porque, como les digo, es utilizar las consonantes de una palabra que es diferente a la otra. Cuando nosotros decimos Jehová es un nombre de Dios errado, es porque tiene las consonantes son correctas, las vocales están erradas, porque las vocales no deben ser esas. Las vocales, como les decía, deben ser las de Yahvé, porque es incluso lo que yo les comentaba de los judíos que decían el nombre de Dios es como la respiración, Yahvé, o sea, tiene dos sílabas y luego es el nombre que está relacionado con el verbo ser o estar. Yo soy el que soy. Dios dijo, yo soy el que soy. Entonces, cuando algún protestante les diga, porque Jehová y tal, le dice, mire hermano, lo primero es que hay que documentarse que el nombre Yahvé es un nombre errado. Entonces, si estás diciendo, perdón, Jehová es un nombre errado, el nombre correcto es Yahvé. Pero si no le quieres llamar Yahvé, al menos di Dios o el Señor. No le llames Jehová, porque ese nombre no existe. Ese nombre es un error, una equivocación. De haber utilizado las consonantes están correctas, pero las vocales están erradas porque son las vocales de otra palabra, ¿ya? De la palabra el Señor. Es como que yo tome las consonantes de Dios y les ponga las vocales de Señor, ¿verdad? Entonces va a sonar completamente diferente. Entonces, no podemos decirle Jehová a Dios, porque eso es un nombre inventado por los protestantes y está inventado porque a ellos no tenían el nombre de Dios, pero le fue simplemente fácil colocarle las vocales de otra palabra y construir un nombre completamente errado. Entonces, Jehová no podemos absolutamente utilizarlo porque es como decir pared, silla, mesa, no tiene sentido con Dios, no tiene relación absolutamente con Dios. Entonces, en lugar de decir Jehová, tenemos que utilizar Yahvé, o si no queremos utilizar Yahvé, porque también es un nombre a veces extraño en el sentido de que no es un nombre que sea de nuestra cultura, de nuestra lengua, entonces utilicemos el Señor. Llamémosle el Señor, llamémosle Dios, llamémosle de otra manera, pero no podemos ponerle a Dios un nombre que no es suyo, porque Dios se reveló en la zarza a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, ¿verdad? Y el verbo ser o estar es Yahvé. Entonces, no podemos utilizar ese nombre Jehová. Entonces, las Biblias que tienen nombre Jehová, los papelitos que ellos muchos reparten con nombre Jehová, tenemos que decirle, es equivocado, es un invento, no tiene nada que ver con el nombre de Dios. Dios no se reveló como Jehová, es un nombre que se ha inventado, es un error y están confundiendo a las personas, porque lamentablemente hay muchos lugares donde ustedes ven, Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Es un nombre falso, es un nombre equivocado, es un nombre construido con unas consonantes que son correctas, pero con unas vocales que son completamente equivocadas. Entonces, hay que ayudarles a reflexionar y a pensar que están
completamente equivocados. Y ustedes también, que son católicos, comprometidos con sus comunidades, con sus parroquias, piensen, es importante que nosotros sepamos bien cuál es el nombre de Dios, el nombre verdadero, y por qué estamos convencidos que Jehová es el nombre falso de Dios, es un nombre inventado por ellos. ¿Ok? Entonces, esta era mi primera clase, aclararles sobre todo sobre el nombre de Dios, porque creo que es muy importante. Voy a dejar de compartir, pero creo que es muy importante que ustedes reflexionen sobre esto, aprendan de esto, porque lamentablemente vemos muchas equivocaciones y yo cada vez que tomo, que a veces te dan por la calle o algo, un papelito que dice, no sé, Jehová, cómo llegar al cielo, qué sé yo y tal, que hacen ellos. La primera cosa que hago es que, no, un error como ese hay que tirarlo a la basura. Eso hay que tirarlo a la basura, porque eso es un error completamente, no solo bíblico, es un error teológico, es como decirle a Dios, es una ofensa a Dios, porque es como decirle a Dios, casa, mesa, puerta, no es el nombre de Dios. Entonces, estamos errados completamente en cuanto al nombre de Dios ahí, a los protestantes, sobre todo los testigos de Jehová, pero también lo usan los otros protestantes. Todo el movimiento evangélico generalmente utiliza esa palabra. Ahora, ustedes van a las iglesias tradicionales, que no son católicas, pero que son iglesias desde el principio, como los ortodoxos, como los anglicanos, como los coptos. Ustedes no se van a encontrar eso. Nadie les va a decir Jehová, todo el mundo va a decir Jehová, pero ¿y qué es eso? Y son iglesias iguales igual que nosotros. La iglesia ortodoxa nace en Constantinopla, mucho más cerca de Jerusalén todavía, ¿verdad? Con el apóstol San Andrés. Y no dicen Jehová, absolutamente, porque Jehová es un nombre equivocado, es un nombre errado completamente. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso a la hora de hacer apologética, pero también a la hora de ustedes convencerse más que nada, de que todo eso que vean escrito con Jehová es un invento y hay que desecharlo completamente. Sea una Biblia, si es una Biblia, si ustedes no quieren votarla, como les digo, porque a veces hay gente que le da cosa a votar una Biblia, pues escóndanla en un lugar donde ni se vea, porque eso es una blasfemia delante de Dios, porque es llamar a Dios un nombre que no es suyo. Es como que usted se llame Juan y la gente quiera llamarle Ernesto. Pues no, ese no es mi nombre, va a decir. Y que te digan siempre Ernesto. Entonces, pues te vas a enojar, ¿no? Pues, es decir, no, ¿qué me está diciendo? No es mi nombre. Entonces, es importante que nosotros todas esas cosas las desechemos completamente, las botemos, las quitemos completamente de nuestro entorno para que busquemos cuál es el verdadero nombre de Dios y, y llamemos a Dios por su verdadero nombre para evitar confusiones. ¿Ok? Bueno, esa era mi primera clase. Yo sé que hay muchas otras cosas hermosas que vamos a seguir estudiando. Después del nombre de Dios, voy a empezar con sobre todo los primeros versículos, o sea, la creación del mundo. Voy a empezar con el Génesis y vamos a ir estudiando, ¿verdad?, los textos bíblicos y vamos a ir tratando de profundizar cada vez más en nuestra fe católica a través del estudio de la Biblia. Simplemente para culminar, estaba viendo si habían algunas preguntas, porque ya ahora sí le voy a dar la palabra a Vanesita, que va a darles los avisos, porque ya estamos finalizando. Sí, Padrecito, hacemos la bendición y luego yo me quedo dando los anuncios y también para que usted se presente un poquitito a los estudiantes que no estuvieron para el día de
Ujú, el lunes pasado en la Santa Misa, que quizá no saben quién es usted. Ah, ujú. y la otra semana tenemos a Padre Benjamín hablando, sí, porque ya es Hablando. total. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo me presenté en la otra, en la misa, pero al final, pero no sé si tú quieres que repita con ellos. Sí, tenemos casi la mitad. Bueno, algunos parece que oficialmente se registraron a como 300, ahora se registraron como 100 más. Muchos están conectados en un teléfono, así que hay Ah, como ya. otros 100 que no escucharon o no les llegó, no se pudieron conectar en ese momento con el Zoom. Claro, claro. Sí, bueno, bueno, yo soy el padre Humberto, soy salesiano, am, mm, soy ordenado sacerdote del año 2004, hice mis estudios en Roma, los estudios de teología, y después estuve trabajando en Cuba. Yo soy cubano de origen, aunque vivo acá en Estados Unidos, en Miami. Em, tengo un máster en psicología, bueno, una licenciatura en psicología clínica y un máster en terapia familiar, y tengo también un doctorado en psicología que hice en Roma. También en la misma universidad me tocó estudiar la teología y estudiar la psicología. Les comenté que, bueno, ahí en Roma me enamoré mucho de la teología, del estudio de la iglesia. Incluso iba a ser el profesor de historia de la iglesia de mi universidad, pero porque el profesor de historia de la iglesia ya se estaba jubilando y él quería que yo lo sustituyera. Eh, pero bueno, lamentablemente me fui más por la vía de la psicología, y entonces la misma universidad me llamó para dar clases. Estuve dando clases en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, que es una universidad del Vaticano, en Roma, y ahí estuve estudiando psicología clínica. Terminé el doctorado. Y bueno, pues seguí ayudando en las comunidades, sobre todo en los aspectos de psicología y, y psicología espiritual, sobre todo, ¿verdad? La unión de psicología con la espiritualidad. Eh, He estudiado con muchísimos grandes teólogos. Bueno, mis profesores, en su mayoría ya están jubilados, pues ya son mayorcitos. Pero sí tuve, por ejemplo, el profesor de Historia de la Iglesia, era el secretario del Pontificio Comité de Historia, que digamos es como la cátedra de Historia del Vaticano, que colaboraba directamente con el Papa Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Ya él está retirado, obviamente, mi profesor, pero era mi brazo derecha para ellos de historia. Cada vez que ellos viajaban, tenían que documentarse con él cómo eran las relaciones. Por ejemplo, si el Papa iba a viajar a México, él le preparaba al Papa toda la historia de la relación de la Iglesia con el gobierno mexicano. Es un filtro, un cerebro en historia súper, súper preparado. Y bueno, los papas siempre pasaban por él para documentarse antes de sus viajes, porque antes de los viajes los papas tienen que enterarse bien cómo han sido históricamente las relaciones entre el Vaticano y ese país. Digamos, porque los discursos y todo tienen que estar bien enfocados. También estudié, bueno, mi profesor de Cristología es el cardenal Amato, que es un cardenal ya retirado, pero fue el prefecto de la Congregación para los Santos, o sea, el que analizaba todas las causas de los santos. Acuérdense, los milagros que obviamente tienen que lograrse por la intercesión de esos santos para poder declararlos en el proceso de canonización, de beatificación, y por lo tanto por él pasaron todos esos procesos. Sumamente preparado en cristología, un hombre sumamente inteligente, profesor de Mariología, también es consultor del Vaticano. Eclesiología, pues sumamente brazo derecho también de Benedicto XVI, o el cardenal que me dio clase también, que fue secretario de Estado del Vaticano, digamos el número 2 cuando estaba Benedicto XVI, que era fue el cardenal Bertone, también profesor en mi universidad. Tuve la oportunidad de conocerlo y de tener clases con él varias veces. Incluso mi profesor de sacramentología ahora mismo está
es el director del coro de la Capilla Sixtina. Cuando ustedes ven las visas del Papa, ven ese coro que es de niños y hombres de la Capilla Sixtina, que es un coro hermoso. El maestro Palombella fue mi profesor de sacramentología, sumamente preparado también, es un hombre súper inteligente, músico brillante. También el bibliotecario del Vaticano me dio clases un tiempo, pero ya está viejito, ya está retirado, que fue no el actual, sino el anterior. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de viajar también a la Tierra Santa con grandes conocedores de la Sagrada Escritura, estudiar la Biblia en profundidad, bastante con los grandes estudiosos de hebreo y griego. Mis profesores de hebreo y griego son también consultores del Vaticano y de las traducciones de la Biblia. Sobre todo ellos se dedican a hacer consultoría cuando hay alguna duda sobre cómo traducir algún texto. Ellos son consultores. El hebreo me gustó mucho, pero el griego más, porque el hebreo es súper complejo. Pero el griego es hermoso, y el griego koiné, que es el que se usa para la Biblia, es un griego bastante, digamos que no es tan difícil, o sea, se puede entender muchísimas palabras. Entonces, pues nada, pues aquí estoy para compartir con ustedes todo ese cúmulo, ¿verdad?, de enseñanzas que he recibido, porque no quiero quedármelo para mí, sino poder darlo a ustedes, y creo que hay una posibilidad de poder compartir toda esta sabiduría con ustedes. No sé, ¿algo más, Vanesita? Gracias, Padrecito. Sí, entonces nos da la bendición y yo me quedo acá dándole los anuncios de todo lo que necesitan saber ellos acerca del Perfecto, instituto muy bien. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.